Muy buenas noches a todos mis queridos hermanos. Deseo que el Eterno le bendiga y le guarde y que hoy el Señor a través de esta porción nos pueda hablar. En cada porción siempre hay un mensaje de Dios. En cada porción hay una enseñanza, hay una historia, hay una vivencia, una experiencia, un personaje, un evento. Cada una de estas situaciones nos van ayudando y nos van complementando a nuestra formación espiritual. ¿Ya? A través de la porción semanal vamos a ir teniendo conocimiento, vamos a ir aprendiendo también, pero esto nos va a servir para nuestro crecimiento espiritual, que es lo que viene a ser la porción semanal. ¿Ya? Estamos en la paracha número 17, el cual se llama Itro, en hebreo es Jetro. ¿Quién era Itro? Era suegro de Moisés. A él se le conoce también como un sacerdote, pero no un sacerdote pagano. Pero llega una instancia, un momento donde él conoce al Creador y escucha ciertos milagros que Dios hizo a través de Moisés, a través de su yerno. Y Yitro o Jetro es aquel que en cierta forma, un tiempo antes de que Moisés fuera a Egipto y libertara al pueblo de Israel, lo tuvo, estuvo en la casa de su suegro Yitro. Pero Yitro no había abrazado la fe judía. Pero llega una instancia donde él escucha los milagros de Dios, las hazañas que Dios hizo al sacarlo del pueblo de Israel, escucha las 10 plagas, cómo Dios abrió el mar y lo partió en dos y los judíos pasaron en seco. Dios, este Yitro, su suegro Jetro, escuchó todos estos milagros de que, de que Dios alimentó al pueblo de Israel por durante 40 años con el maná que caía del cielo. Lo alimentó con, también lo pudo saciar su sed, el momento de darle una fuente de agua que se movía en cualquier dirección que iba el pueblo de Israel, lo cual fue lo que le llamó la atención a Yitro y es quien esta porción nos viene a relatar. La Parachá número 17, Yitro, habla de todos estos temas, de cómo Yitro llega y visita a Moisés o a Moshe, y él le da la sugerencia de cómo él podía legislar, porque Moisés se estaba llevando toda la carga al momento de legislar. Por esta razón fue que él lo aconseja y le dice que busque la forma de poder nombrar a jóvenes íntegros, sinceros, adinerados, eh, que no, que no amen también lo que sean el dinero, quizás puedan tener riquezas, pero que no lo amen como tal para que no comprometan su legislación o su juicio y su balanza reclina hacia el pobre o hacia el rico, y le da y le sugiere esta idea a Yitro para que Moisés pueda aliviar esta carga. Es curioso notar también de que Moisés, esta historia se ubica después que el pueblo de Israel recibió las tablas de la ley, como se conoce en las iglesias. Este acontecimiento viene después, ¿ya? Entonces es necesario ubicarlo un poco en la línea de tiempo para que entendamos en qué parte de este proceso Yitro, de este personaje Yitro que aparece en la historia, fue precisamente cuando el pueblo de Israel tenía ya las tablas de la ley, lo cual le daba la facultad a Moisés poder legislar y responder las inquietudes y dudas que tenía el pueblo de Israel. Y fue allí Yitro que le manda y le da esa idea de poder gobernar a jefes sobre miles, sobre 10.000, sobre 100, sobre 50, sobre 10, y estos príncipes o jefes eran los encargados de poder llevar a cabo las legislaciones y las cosas que eran, las situaciones que eran más difíciles. ¿Quién era el encargado de resolverlo? En este caso era Moisés o Moshe. Entonces, teniendo un poco en cuenta la historia, la línea de tiempo, en qué momento sucedió esto, nos vamos a encontrar muchos textos en el Antiguo Testamento
que pareciera que están fuera como del contexto o de la historia, o como que esto se adelanta o esto se atrasa, y logra y cuesta ubicarlo en la línea de tiempo y espacio en que todo esto fue aconteciendo. Pero una medida que nos vamos introduciendo, a medida que nos vamos introduciendo en los estudios, en las porciones, ya se nos logra aclarar el panorama. Por eso comento un poco introducción en cada clase para que usted pueda ubicarse en el espacio y tiempo, perdón, de cada historia. Así que esto es necesario explicarlo. Entonces, vemos que tres temas que vamos a tocar. El primero, Yitro tomó conocimiento. El otro tema se llama Tevilá. Y el último se llama la entrega de la Torá. Cuando este título, Yitro tomó conocimiento, nos va a enseñar algo relevante, lo que usualmente nosotros leemos a través de la porción y pareciera que no entrega ningún mensaje. Pero recuerde, cada porción nos va a entregar una esencia de un mensaje. Y dice el verso 1, Yitro, sacerdote de Midian y suegro de Moshe, tomó conocimiento de todo lo que había hecho Elohim por Moshe y por su pueblo Israel. ¿Qué tomó conocimiento? Lo que dice este verso acerca del maná que les proveyó como alimento, acerca de la fuente de la agua que milagrosamente lo acompañaba y acerca del triunfo contra Amalek y por sobre todo. Nos damos cuenta que Yitro, su suegro, toma conocimiento de todas estas hazañas, milagros que Dios hizo en el pueblo de Israel. El maná, escuchó acerca del maná, escuchó esta fuente de agua que cada vez que el pueblo de Israel se trasladaba, esta agua milagrosamente los seguía. Era tanta esta agua que seguía el pueblo de Israel que las mujeres para ir a visitar a sus amigas de otras tribus tenían que ir en pequeños barquitos porque el agua que fluía en medio del desierto era sumamente grande, sumamente abundante. Y por otro lado vemos esa guerra que también escuchó Amalek de cómo Moshe prevaleció al levantar sus brazos y el pueblo de Israel prevalecía, y cuando bajaba sus brazos el pueblo de Israel perdía. Pero es curioso saber que Yitro dice que tomó conocimiento. Tomó conocimiento. ¿De qué tomó conocimiento? Y es allí donde me quiero detener en esta ocasión, del maná. ¿Qué es tomar conocimiento? En otras palabras, es como saber algo. Él habrá escuchado, Yitro tuvo que haber escuchado todas las hazañas, porque él no fue testigo ocular, pero sí escuchó todas las hazañas y milagros que Dios hizo en el pueblo de Israel. Por lo tanto, él escuchó, él supo, se enteró. Y es así que esto mismo trae una enseñanza para nosotros. Usualmente escuchamos la palabra, usualmente aprendemos de los maestros, de los predicadores o de los siervos o de los pastores, y escuchamos nosotros la palabra. Y puede en nosotros haber una inquietud de querer aprender. El predicador o el que enseña tiene la función de explicarnos lo que nosotros vamos aprendiendo. Y nos enseña ciertos conceptos, ideas o mensajes que vienen a nuestro conocimiento. Algo similar pasó con Yitro. Él escuchó, tomó conocimiento, supo de que Dios había hecho milagros dentro del pueblo de Israel, lo cual lo movió a ir a donde Moshe, donde su yerno. Y aquí es donde debemos analizar. Usualmente, nosotros escuchamos la palabra, escuchamos los mensajes, escuchamos lo que dice el pastor, las experiencias, lo que dicen los hermanos, pero somos muchas veces como Yitro, espectadores simplemente de lo que Dios tiene preparado para usted. Escuchamos las enseñanzas, a veces se nos olvidan lo que se nos enseña o las referencias bíblicas, y acostumbramos nosotros a escuchar, a tomar conocimiento de las escrituras, pero rara vez tenemos una experiencia
espiritual con Dios. Yitro vino con el fin, incluso lo dice el Midrash, la tradición judía, que estuvo alrededor de un año con el pueblo de Israel. Pero él nuevamente retorna, después de un año, retorna a su tierra, lo cual solamente lo hace un oidor. Es allí donde dice la palabra que Dios no quiere oidores, sino hacedores de la palabra. Y aquí un claro ejemplo, Yitro era solamente una persona que escuchaba, solamente era un espectador. ¿En qué vereda estamos nosotros? ¿Escuchamos? ¿O somos aquellos que viven los milagros como el pueblo de Israel? Somos aquellos que experimentamos los milagros como el pueblo de Israel. Muchas veces somos simples espectadores, simples oidores, pero jamás somos los que accionamos. Algo que dice la porción, dice que supo acerca del maná que le proveyó como alimento. El maná descendió desde el lunes, para que usted pueda entender, desde el domingo hasta el día viernes descendía el maná en el pueblo de Israel. Todos los días tenía cada persona una porción, una ración de alimento que venía del maná. Era tan hermoso que cada vez que Dios preparaba el maná, Él enviaba un fuerte viento que eliminaba todos los animales o todos los escorpiones o animales del desierto, los eliminaba, y luego el Señor enviaba otro viento más, como una especie de escarcha, para que preparara que el maná, el cual iba a venir del cielo, y no estuviera a ras de suelo. Esto es lo que comenta la tradición oral. De tal forma fue que Dios preparaba el maná para el pueblo de Israel. Y esto fue por durante 40 años que Dios proveyó del maná. Y es curioso saber también que el Midrash nos enseña que a medida que el pueblo judío, cuando probaba el maná y en su mente él deseaba comer pollo o cualquier otro alimento, menciona el Midrash que automáticamente daba el sabor que el judío pensaba. Ellos pensaban algo y automáticamente el maná cambiaba de sabor en lo que ellos deseaban. Y aquí hay una enseñanza con lo que acabamos de comentar. ¿Qué enseñanza hay? De que en la mente es donde ocurre siempre el conflicto espiritual. Es en la mente donde vienen las ideas, donde viene la razón, donde nos llenamos de conocimiento. ¿Qué pasó? Yitro tenía conocimiento de esto, pero ¿qué facultad o qué deseo habrá tenido el pueblo de Israel para transformar en lo que ellos deseaban? ¿Qué, qué Dios habrá hecho en ese instante para transformar el maná en el sabor que ellos querían? La enseñanza es de que somos lo que pensamos. Usted es lo que piensa. Usted va a hacer lo que piensa. Usted va a actuar aquello que piensa. Porque del pensamiento muchas veces viene nuestra acción. Pero, ¿qué pasa si nuestra mente no tiene el conocimiento suficiente de Dios? ¿O qué pasa si nuestra mente logra captar algunas cosas de Dios y no todas? ¿Por qué? Porque no hemos renovado nuestro entendimiento. Eso es lo que nos falta, renovar nuestra mente. En Efesios 4:23 dice, y renovaos el espíritu de vuestra mente.
Si nosotros fuéramos capaces de renovar nuestra mente diariamente o semanalmente a través del estudio de la porción, nuestra forma de mirar al mundo cambiaría. Nuestra forma de ver las cosas y de ver a Dios cambiaría. Usualmente, ¿por qué nos quejamos? ¿O por qué no avanzamos en el mundo espiritual? ¿O no traemos bendiciones a este mundo? Porque nuestra mente no se ha renovado. No hay una renovación de nuestro entendimiento y de nuestro aprendizaje. Constantemente nos quedamos con lo que nos enseñan, pero no somos capaces de buscarnos por la propia cuenta, de buscar y estudiar más de Dios. Y se hace difícil por el trabajo, por la universidad, por los estudios. Pero de medida que el hombre sea capaz de renovar su espíritu, el espíritu de vuestra mente, puede alcanzar niveles espirituales tan grandes que incluso los demonios no lo pueden tocar. Porque hay gente que constantemente está sumergida en vicios o sumergida en pecados y no puede salir. ¿Por qué no ha renovado su mente con nuevos secretos, con nuevos estudios de la Torá, con nuevos conocimientos en la Torá? Por eso que la gente está estancada muchas veces y no logra entender incluso la Biblia, porque no ha renovado su entendimiento. Existe una teoría que se llama la teoría del observante. Yo creo que la hermana Carla lo ubica a qué me refiero a esto. La teoría del observante dice que la materia se va a ver afectada. ¿Quién? Considerando quién es el que mira. O sea, en otras palabras, si yo le pongo un ejemplo y ponemos un ignorante que mire quizá alguna bolita que se está moviendo, alguna piedrecita o bolita que se está moviendo, las ondas que va a emitir esta bolita en el aire o en el espacio va a ser diferente que cuando lo mire a lo mejor un científico o alguien que tiene capacidades mentales más amplias, más grandes. Entonces la teoría del observante dice que la materia se va a comportar según la mente de aquel que observa, según la mentalidad que tenga el observante. Esta es una teoría y que la ciencia nos ayuda un poco a complementar, a entender un poco esto. Por lo tanto, si alguien mira cualquier cuerpo, esto va a traer un efecto dependiendo de quién observa. Y esto está muy ligado a lo que me enseña la Parashá. El pueblo de Israel estaba tan elevado espiritualmente que él pensaba algo y automáticamente el maná tomaba el sabor de lo que él quería, de lo que ellos deseaban. Entonces, ¿qué enseñanza hay allí? Que del pensamiento viene el deseo del hombre. Por eso dice la Escritura, que del corazón vienen los buenos y los malos pensamientos. Es que de la mente provienen todos los buenos y malos pensamientos. Pero ¿por qué no logramos intervenir en la materia o los aconteceres de nuestro día a día o de nuestra vida? Porque como dijo el apóstol Pablo, no hemos renovado nuestro entendimiento. Al no renovar nuestro entendimiento, no podemos interferir aquello que puede ser de bendición para nosotros. Otro ejemplo más claro, si nosotros le explicamos a alguna persona con problemas quizás mentales le va a costar entender, ¿cierto? Pero si le explicamos a una persona que tiene más capacidad intelectual, va a entender fácilmente esto. Asimismo es como Dios se mueve. Si tú crees que Dios es chiquito, Dios se va a mover porque tú estás pensando que Dios es pequeño.
y por lo tanto la materia se va a mover o tu acontecer del día a día va a ser pequeño, no va a ser en grande. Porque el pensamiento interviene en la forma, en cómo tú ves la vida. Está en el pensamiento. Por eso el apóstol Pablo recalca y dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, porque es la mente que tiene que ir renovándose. ¿Y cómo se va renovando? Mediante el estudio de la Torá, mediante el estudio de la Biblia, mediante los secretos del mundo espiritual. Tu mente se va renovando. Y cuando tu mente se renueva de secretos de los mundos superiores, Satanás ni los demonios pueden interferir en ti, porque tú renovaste tu entendimiento. Esto es interesante aprender y que sea el Eterno. Ayúdanos a analizar estos pequeños versos. ¿Cómo renovamos nuestra mente? Estudiando los secretos del mundo espiritual, estudiando la Torá, estudiando el Midrash, estudiando la tradición del pueblo de Israel. Así mantenemos completamente renovado tu mente. Porque a medida que tu conciencia se eleve, tu mente se eleve a otras dimensiones espirituales y te cambie la perspectiva de ver al mundo, es así como Dios va a traer las bendiciones en tu mundo. Pero si tu mente sigue aún pequeña y cerrada, jamás Dios te va a poder entregar lo infinito que es Dios. Jamás Dios te va a poder traer una conciencia espiritual diferente. Por lo tanto, pidámosles a Dios que día a día renueve nuestro entendimiento y que podamos poner acción para que, así como el pueblo de Israel, a medida que descienda el maná, podamos interferir en el sabor y acceder a lo que nosotros deseamos, a lo que nosotros queremos. Existen dos formas de ver la prueba. Miro la prueba como sufrimiento, como dolor, pero miro la prueba como una bendición, como una oportunidad de crecimiento, como además una oportunidad de poder acercarme a Dios. ¿Cómo miras tú las pruebas? Si la miras desde una perspectiva triste y te sumerges en la soledad y en la tristeza, no estás renovando tu mente, por lo tanto tu conciencia ha sido baja. Pero si tú miras la prueba como una bendición, como un proceso de Dios y como una oportunidad para crecer, tú estás poco a poco elevando tu mente. Pero cuando tu conciencia se eleva más allá de lo que acabo de decir, y tu mente se eleva como que todo lo que te sucede y todo lo que pasa es parte de tu reparación en este mundo, tu visión de ver las cosas va a cambiar. Por lo tanto, todo lo que te suceda, tú tienes que verlo con una conciencia mayor, de que todo es parte de algo que tú tienes que reparar en este mundo, aquello que se conoce como tikkun. Por lo tanto, si tú piensas que te pasan cosas malas, pero si tienes una conciencia elevada, tú sabes que en realidad has venido a este mundo a reparar. Cuando tu conciencia supera estos dos anteriores, estás preparado para ver el mundo de otra forma. Si recibes más secretos como estos, también tu mente se va a renovar y va a mirar la vida de una forma diferente. Que sea Dios ayudándonos. Amén. Que sea Dios ayudándonos y que nos dé la fuerza para renovar nuestro entendimiento y que todos los días estemos aprendiendo algo nuevo en las sagradas escrituras. El otro tema que quiero compartir también se llama Tevilá. Y esto también está en la porción en Éxodo 19, 14 al 15. Y voy a explicar un poco qué es Tevilá. Tevilá quiere decir en otras palabras como purificación. ¿Pero purificación en qué? Purificación en aguas. ¿En qué aguas? En aguas vivas. ¿En cuál aguas vivas? En otras palabras, en ríos o mares donde constantemente está fluyendo agua. Por lo tanto, Tevilá es purificarse en ríos de agua vivas que constantemente fluyen. Eso es Tevilá, lo cual se conoce en el Nuevo Testamento como bautismo o bautismos. La palabra bautismo o la palabra Tevilá es una práctica totalmente judía.
Usualmente vemos a Jesús en el Nuevo Testamento que le dice a sus discípulos y a ser discípulos a todas las naciones y bautizarlos en aguas. Pero cuando Jesús se refiere a bautizarlos en agua, en realidad esta tradición de hacer purificación en aguas viene desde estos tiempos que estamos leyendo. Incluso viene desde tiempos de Abraham, el cual cuando él compartía la Torá a la gente, llevaba a la gente a hacer tevilá. Y vemos que ahora en Éxodo 19, del 14 al 15, relata un poco lo que es la tevilá, o qué es la purificación en aguas, o lo que se conoce como bautismo, considerando siempre, teniendo presente que la tevilá o el bautismo es una práctica 100% judía y que viene incluso desde antes de Jesús, desde los tiempos de Abraham, de los tiempos de Moisés, que se viene dando esta práctica de la purificación en agua. Y vamos a leer en 14, dice así: Moshe descendió del monte hacia el pueblo y santificó al pueblo. Se sumergieron en agua y también se sumergieron sus ropas. Y él, entre paréntesis, Moshe, les dijo: prepárense para un periodo de 3 días. No tengan relaciones maritales. La idea era que al cabo de los 3 días de abstención, las mujeres estuvieran aptas para purificarse, para recibir la Torah. Aquí es curioso saber de que antes que el pueblo de Israel recibiera la Torá, recibiera en otras palabras la ley, el pueblo de Israel debía sumergirse en agua y además sumergir sus ropas. Entonces esta práctica de sumergirse en agua es igual a tevilá. Es una práctica judía y que viene de estos tiempos. Desde hace más de 5.000 años se viene practicando esto. Y como dije, incluso antes de Jesús, es una práctica 100% judía. Por lo tanto, Moshe le dice al pueblo que se santifique. ¿Y qué es lo que hace el agua cuando la persona se sumerge? Purifica y santifica a las personas. Y usted ahora me puede hacer una pregunta, pero hermano Génesis, ¿se podrá hacer entonces la tevilá en una piscina? No, porque todo lo que está en una piscina son aguas retenidas. Por lo tanto, no cumple lo que debiera hacer, lo cual es aguas vivas. Entonces no está cumpliendo esto. Por eso debes sumergirse en ríos o en el mar, que son aguas que constantemente están fluyendo. No dice piscina, ¿ya? Y antiguamente, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santo o entraba a oficiar en el tabernáculo, el Mishkan se conoce en hebreo, ellos debían sumergirse en una mikve, que era una pileta de agua que estaba conectado a lugares subterráneos donde podían tener acceso a agua viva. El sumo sacerdote, antes de oficiar en el Mishkan, en el tabernáculo, él tenía que purificarse en agua y también sus ropas. Lo cual evidenciamos que hay una práctica y un proceso, un procedimiento de cómo hacer la mikve, de cómo hacer la tevilá en la mikve, en una fuente de agua viva. ¿Qué es lo que recomienda el pueblo judío? Hacer la purificación en agua, en ríos o en el mar, pero no lo recomiendan en una piscina. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque debemos entender que constantemente el ser humano está expuesto a fuerzas espirituales y muchas de esas fuerzas espirituales se le pegan en su cuerpo espiritual. A ver, ¿cómo es eso? Explíqueme de nuevo. El hombre o la mujer está constantemente expuesto a impurezas. Y estas impurezas se adhieren a tu cuerpo físico y a tu cuerpo espiritual. Lo que se conoce en el pueblo judío como clipot, en plural. ¿Y qué es clipot? Es una fuerza espiritual, es una energía, pero no se asuste cuando yo digo energía, es una impureza, en otras palabras, para que no se asusten eso, que se adhiere al cuerpo del hombre o de la mujer.
Y esta clipá en singular y clipot en plural están en todos los seres humanos hasta que cuando nacemos. Incluso las clipot se pueden pegar a través de diferentes etapas de nuestra vida o a través de diferentes procesos, situaciones. ¿Cómo se van pegando la impureza? Un ejemplo. Si usted conoce a una persona que usted le dio la mano, usted no tiene ni idea dónde él tuvo su mano. A lo mejor él robó, a lo mejor su mano mató a alguien o cometió algún asesinato. Usted no tiene ni idea que cuando le pasa la mano a alguien, a lo mejor él tocó partes íntimas de su cuerpo y usted le tocó la mano y lo saludó. Y así muchas veces nuestro mismo cuerpo o, o- o muchas veces el hombre o la mujer está tan tapado en clipot que eso no le permiten sentir incluso la presencia divina. No le permiten incluso orar ni buscar a Dios, porque tiene una clipá que no lo deja conectarse con Dios. Incluso la clipá no te permite ver el mundo espiritual. ¿Cuál es el remedio entonces para esto? ¿Cuál es el remedio para purificarse de la impureza? Porque podemos tener impurezas por cualquier cosa. A lo mejor tocamos a algún muerto, se nos murió algún familiar, allí se nos pegó una impureza. Pero ¿cómo, hermano? Hermano, usted no tiene ni idea que todas las impurezas están alrededor de muchas cosas que nosotros hacemos. Incluso cuando el hombre duerme, en la noche andan espíritus, demonios, incluso la muerte que ronda en aquellos cuerpos que están durmiendo, que están durmiendo. Lo cual esto nos indica que muchas de las cosas que nosotros hacemos es necesario purificarse y hacer tevila. ¿Cuántas personas usted ha tocado o ha estado con ellos? O quizás usted cayó en algún pecado o en alguna impureza y tiene esa clipá que no le permite acercarse a Dios, que no le permite usted introducirse en un estudio, que no le da tiempo para buscar a Dios o para estudiar. Hay una clipá que usted tiene pegada, que está adherida a su cuerpo físico y espiritual. ¿Cuál es el remedio para sacarse esta clipá o la clipot en plural? La purificación en agua, la tevilá, el bautismo. Y no sirve que usted le tiren agüita en la cabecita. Tampoco le sirven que usted, no sé, haya tocado el agua y sería todo. O que se haya bañado, no. Debe haber un proceso, debe haber una conciencia de lo que es tevilá. Y gracias le doy al Creador porque en unas próximas semanas, si Dios me da la fuerza, la próxima semana quiero hablar del tema de la tevilá desde un concepto bíblico, desde su origen y todo, como lo he estado comentando un poco ahora. Pero para que usted vaya teniendo conciencia. Entonces, ¿cómo eliminamos nosotros las clipot? La eliminamos haciendo tevilá o purificación en agua. Por eso dice la Escritura en los Romanos, habla que con Cristo somos sepultados, somos muertos, sepultados y resucitados. Y menciona en esos textos en Romanos en el bautismo, porque cuando el hombre y la mujer hacen tevilá es algo extraordinario. Incluso es tan grande hacer el bautismo que usted cuando hace tevilá y lo hace por los méritos de Yeshua o por los méritos de Jesús, usted automáticamente se conecta a la muerte, a la tumba y a la resurrección de Jesús. O sea, usted automáticamente pasa por los mundos espirituales, por todo ese proceso que Jesús hizo y usted es resucitado con un cuerpo espiritual y con una vida espiritual lleno de la presencia de Dios. La pregunta es, ¿pero hermano se hace una vez tevilá? No, constantemente debiéramos hacer tevilá. ¿Por qué a veces no queremos buscar a Dios? ¿Por qué cuando leemos nos da sueño o escuchamos las clases y no queremos saber nada y como que nos cansamos? Porque hay impurezas que no nos permiten conectarnos con Akadosh Baruj Hu, con Dios. Así que sea Dios ayudándonos para entender esto. ¿Por qué el pueblo de Israel tenía que santificarse y purificarse? Porque esto es lo que hace la Tevilá, te santifica y te purifica. En clases futuras voy a explicar esto. Pero ¿por qué tenían que hacerlo? Y abstenerse de toda relación marital para prepararse, para recibir y estar apto
para recibir la Torá, lo cual no era cualquier cosa. Ellos debían santificarse y purificarse para recibir la Torá. El pueblo de Israel y completamente todos se purificaron en aguas antes de recibir las tablas de la ley, antes de recibir los mandamientos, lo que se conoce como la Torá. Ahora bien, el otro tema, que se llama la entrega de la Torá, es lo que Dios le entrega al pueblo de Israel. Pero, hermano Génesis, ¿qué le entrega el Señor a Moisés? ¿Qué le entrega? Porque a nosotros se nos han enseñado que Dios solamente le entregó los mandamientos, los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Y eso fue todo lo que el Señor le entregó, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que tuvo 40 días y 40 noches en el monte Sinaí para recibir 10 mandamientos? Si Dios en 5 minutos le puede escribir los 10 mandamientos y pasárselo a usted. Entonces, ¿qué estuvo haciendo Moisés en el monte Sinaí? Estuvo recibiendo los 10 mandamientos y la aplicación de cada uno de ellos. Lo cual, como era información oral, él tenía que estar atento a cómo era la aplicación de cada uno de los mandamientos. Entonces, él no solamente recibió, no es que recibió los 10 mandamientos, como le digo, lo hubiera recibido en 5 minutos, Dios se lo hubiese dado. Pero ¿qué le transmitió Dios? La tradición oral, la aplicación del mandamiento, lo que se conoce como la halajá, la forma en cómo llevar a cabo el mandamiento. Eso Dios le entregó, se lo entregó a Moisés de una forma oral. Por eso estuvo 40 días y 40 noches. ¿Amén? Ahora, ¿cuáles son los mandamientos? Voy a leerlo. Yo soy Hashem Tolokim. Él es el mandamiento de reconocer la existencia del Creador. No tendrás otros ídolos. El segundo, no jurarás por el nombre de Hashem en vano. Tercero, no observarás el Shabbat y lo recordarás. Cuarto mandamiento. 5. Honrarás a tu padre y a tu madre. 6. No asesinarás. 7. No cometerás adulterio. 8. No secuestrarás. 9. No atestiguarás en falso. Y 10. No codiciarás nada de lo que pertenezca a tu semejante. Aquí vemos 10 mandamientos. Y usualmente cuando se enseñan de aquí para abajo. Honra a tu padre y a tu madre. Y estos de acá a veces se saltan. De aquí para abajo muchas veces se enseña, pero jamás se ha entendido que observar el día de Shabbat o el día de reposo, o el día sábado como se conoce, es un mandamiento que Dios le entregó a Moisés en el monte Sinai. Así que es necesario en esta pequeña introducción para avanzar en este tema de los 10 mandamientos y de la entrega de la Torá. Ahora sabemos que Moisés no estuvo, ¿verdad?, en el monte Sinaí dando vueltas y recibió los 10 mandamientos, hubiera bajado el tiro, ¿verdad? Nos dimos cuenta que en realidad estuvo recibiendo la aplicación, la halajá de cómo llevar a cabo el mandamiento. Y Dios le entrega la Torá a Moisés. Y no fue que Moisés se le ocurrió subir al monte y que él se le ocurrió las tablas, no. Dios mismo le entregó la ley, la Torá, lo que se conoce en el Nuevo Testamento como la ley. Dios mismo le entregó la Torá a Moisés. Fue netamente Dios mismo. No fue inventado por el hombre o son doctrinas de hombre o enseñanzas de hombre. Fue la misma presencia divina, el mismo Dios que le entregó la Torá. Y vamos a leer el Éxodo 19, de 16 al 20. Y este es el último tema. Y resulta que al tercer día, al despuntar la mañana, hubo truenos y relámpagos. Fue cuando estaban a punto ya de recibir la Torá. Tremendo, mire. Al tercer día que pasaron, que ya se habían purificado, ¿verdad?, los israelitas, hubo truenos y relámpagos, una espesa nube sobre el monte y un sonido muy fuerte de shofar. En las Biblias tradicionales usted lo va a escuchar como trompeta. Shofar es como un cuerno. Y dice, todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Entonces Moshe sacó al pueblo del campamento al encuentro de Elohim y se pararon al pie del monte. Y todo el monte de Sinaí humeaba,
pues Hashem había descendido sobre él en fuego y su humo subía como el humo de horno. Todo el monte se estremeció mucho. El sonido del shofar se hacía cada vez más fuerte. Moshe hablaba y Elohim le respondía respecto de la voz. O sea, cuando Moshe hablaba, cuando le transmitía los mandamientos al pueblo, Hashem hacía que la voz de Moshe tomara más ímpetu. Hashem descendió sobre el monte del Sinaí a la cumbre del monte. Hashem citó a Moshe a la cima del monte y Moshe ascendió. Tremendo esta hazaña. Aquí vemos que hubieron truenos y relámpagos en el monte Sinaí. Además, una nube espesa se posó sobre el monte y un sonido muy fuerte como de shofar. Producto de esto, todo el campamento se estremeció. Y Moshe llamó al pueblo para que subieran al pie del monte y pudieran escuchar la entrega también de la Torá. ¿Qué hizo Hashem? Que en ese entonces descendió como un fuego y humo sobre el monte, y que todo el monte se estremeció, y el sonido del shofar se hacía más fuerte. Y dice que Moshe hablaba con Elohim, y la voz de Elohim, la voz de Moshe también tomaba otra fuerza, otra ímpetu. ¿Qué es lo que enseña el pueblo de Israel? Como siempre lo comento, porque aquí nos vamos nutriendo de la escritura. Por eso dice el apóstol Pablo, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Que la entrega de la Torá fue tan grande, hermano querido. Fue tan grande la entrega de los 10 mandamientos que la presencia de Dios no se sujetó a las leyes de la naturaleza. Que cuando Dios hablaba era tanta su poder y su fuerza que cuando Dios hablaba se escuchaban como truenos, como relámpagos cada vez que Dios hablaba y entregaba cada mandamiento. También dicen los midrashim en plural, que fue tanto este mover de Dios que incluso se detuvo el tiempo y toda la creación escuchó los 10 mandamientos, en este caso también la Torá. Y le voy a leer algo que dice el Midrash para que aprendamos del Midrash. La entrega de la Torá. Por 26 generaciones desde la creación de Adán, Hashem había esperado transmitir a la humanidad la preciosa Torá. O sea, aquí nos damos cuenta que a través de los escritos judíos, a través de lo que enseña la Torá, realmente Hashem esperaba este momento. Por eso debemos estudiar también las clases de historia para entender esto. Cómo se ha ido tergiversando y se ha ido manipulando y que la ley de los judíos y no solo el Nuevo Testamento. Así que les recomiendo también escuchar las clases de historia. Dice que Hashem había esperado transmitir a la humanidad la preciosa Torá, la cual había precedido la creación del universo. ¿Por qué dice precedido? Porque una de las cosas que el Creador, que Hashem, Akadosh Baruj Hu, hizo antes de la creación misma del universo, Él hizo la Torá, para que usted pueda saber. Finalmente, Él encontró un pueblo dispuesto a aceptarla. ¿A quién? Al pueblo de Israel. El grandioso momento de su revelación fue aguardado ansiosamente por el universo íntegro, puesto que con ello se llevaría a cabo el objetivo espiritual de la creación. Dice que cuando recibió el pueblo judío la entrega de la Torá, era día de Shabbat, era Shabbat en la mañana. El 6 de Sivan del año 2448, Har Sinaí estaba estremecido de excitación ante el trascendental evento a punto de tener lugar sobre él. Todas las montañas estaban en un estado de agitación junto con él hasta que Hashem les hizo recobrar la calma. Los Bené Israel estaban aún durmiendo porque la noche de verano había sido corta. Ellos fueron
despertados por truenos y relámpagos sobre Har Sinaí, y por Moshe llamándoles. El Hatán, el novio, está esperando que la Calá, la novia, arribe a la jupá. Moshe, que es la jupá, es como el palo nupcial, donde antiguamente el pueblo de Israel se casaban a a la luz de las estrellas. Moshe llevó al pueblo del Har Sinaí como quien conduce a la Calá, en este caso a la novia, a la boda. El pueblo judío que estaba reunido al pie del Har Sinaí, hombres y mujeres separadamente, fueron unidos por todos los millones de almas no nacidas, aún de sus descendientes, y por las almas de todos los Gerim, quienes aceptarían la Torá en generaciones futuras. O sea, ¿qué es lo que nos está enseñando aquí el Midrash? Que todas las almas de toda la tierra estuvieron en ese momento en la entrega de la Torá. Todas las almas que incluso no nacían, las judías y las no judías, estuvieron, así como el pueblo de Israel recibió la Torá, así estuvieron sus almas también recibiendo la Torá. Por lo tanto, lo que usted está haciendo ahora de estudiar la Torá está recordando algo que usted ya había escuchado en el monte Sinai. Y esto se lo comento como un secreto espiritual. Cuando Hashem descendió sobre Har Sinaí en un estallido de fuego rodeado por una multitud de 22.000 ángeles, la tierra se estremeció y hubo un tronar y relampagueo. Los hijos de Israel oyeron el sonido de un shofar, tornándose continuamente más fuerte, creciendo con intensidad hasta que alcanzó el más grande volumen que las personas podían soportar con posibilidad. El fuego del Har Sinaí se elevó hasta los mismos cielos y la montaña humeó como una caldera. Y dice que el pueblo tembló de miedo. ¿Por qué? Una de las cosas que voy a comentar también, una de las respuestas que los Bene Israel habían solo tomado sobre sí mismos al cumplir la Torá escrita también, la Torá escrita y la Torá oral, era su aceptación, porque el pueblo de Israel tuvo miedo al recibir por toda esta situación espiritual y sobrenatural que se dio en el monte Har Sinai. Luego Hashem tomó Har Sinaí y lo suspendió sobre el pueblo, indicando a ellos, si vosotros aceptáis la Torá, bien, pero si no, seréis sepultados bajo esta montaña. Hashem de este modo forzó al pueblo a aceptar la Torá a pesar de que ellos lo habían aceptado previamente. ¿Por qué debía haber una segunda aceptación forzada de la Torá necesaria? Una de las respuestas que los Bene Israel habían solo tomado sobre sí mismos el cumplir de la Torá Shebihatav, y que es la Torá escrita, y su aceptación, no obstante, no había incluido la Torá Shebal P, todos los numerosos detalles orales que Hashem comunicaría a Moshe para transmitir a los Bene Israel. Por lo tanto, Hashem los forzó a aceptar también la Torá Shebapel. Aquí logramos visualizar que Hashem, a través de este Midrash, que Hashem le entregó la Torá oral y la Torá escrita. Y otra cosa que debemos decir, que previamente a esto, antes que Hashem como que los forzara, el pueblo de Israel ya había aceptado bajo su consentimiento, previamente. Pero algo que se encarga a Hashem, que ellos acepten la Torá escrita y acepten la Torá oral. Qué tremendo lo que nos enseña esto.
una espesa nube envolvió la montaña. Hashem inclinó los cielos hasta que ellos alcanzaron el monte Sinaí. Incluso el mismo trono celestial descendió sobre la montaña. Es sorprendente que la Torá no fuera entregada en medio de brillantes y deslumbrantes luces, pero sí en medio de una montaña oscurecida por oscuras nubes. La razón para ello puede ser entendida con la siguiente parábola. Preparándose para la boda de su hijo, el rey decoró el palo nupcial con cortinas negras. Esto no es lo que es usualmente hecho por la boda de un hijo. Los miembros de la casa real se quejaron. La costumbre es colgar cortinas blancas. Existe una razón para mi acción, explicó el rey. Los astrólogos predijeron que este matrimonio se disolverá en 40 días. No quiero que el pueblo piense que yo no era consciente de esto por anticipado. Similarmente, Hashem no se reveló a sí mismo a Kalal Israel en medio de brillantes luces. Más bien, él se presentó en oscuridad y fuego desde que él previó que 40 días después de la entrega de la Torá, ellos harían el becerro de oro. Tremendo esto, un detalle relevante. En ocasión, en la entrega de la Torá, los Bené Israel no solo escucharon la voz de Hashem, sino realmente escuche bien, vieron las ondas sonoras como ellas emergieron de la boca de Hashem. Las visualizaron como una ardiente sustancia. Incluso también dice un Midrash que eran como lenguas de fuego, que cada vez que Hashem daba un mandamiento se esparcía en el pueblo de Israel como lenguas de fuego, y que hablaban estas lenguas de fuego y le decían: ¿quieres hacer esto? ¿Quieres hacer esto? Y el pueblo de Israel respondía: sí, sí quiero, sí quiero. Fue un episodio pero extraordinario. Cada mandamiento que partió de la boca de Hashem viajó alrededor del campamento íntegro, y luego regresó a todo judío individualmente preguntándole: ¿acepta sobre ti este mandamiento con todas las alajot? Que era alajot en plural, sería la forma en cómo llevar a cabo el mandamiento, con todas las alajot pertinentes a él. Y dice que todo judío respondió sí, después de cada mandamiento. Finalmente, la ardiente sustancia que ellos vieron se grabó ella misma sobre las tablas. O sea, se esculpieron las tablas a fuego vivo. La voz de Akadosh Baruj Hu, con su misma voz, esculpieron estas tablas. Que es lo que baja Moisés con estas que se conocen como lujot, como tablas, baja del monte Sinai. A pesar de que los Bené Israel, que los hijos de Israel habían solicitado ver la gloria de Hashem y escuchar su voz, dice que sus almas, estos son los episodios tremendos, espirituales, que no se enseña, pero que ahora lo estamos compartiendo, dice que sus almas partieron de sus cuerpos cuando realmente experimentaron la revelación. Sus almas se desfundaron de sus cuerpos y como que toda esta situación lo escucharon en el mundo espiritual. La voz de la Hashem resplandeció con tal fuerza que quebró árboles de cedro, hizo estremecer montañas, causó que las ciervas dieran a luz del shock y descortezó dejando pelados bosques enteros. Qué tremendo los acontecimientos que se dieron en la entrega de la Torá. Tal fue lo que Dios entregó en ese monte, que es necesario en esta porción recordar. Hemos traído la Torá, hemos traído los midrashim, que serían la tradición oral, para que usted pueda aprender cuán importante fue la entrega de la Torá. Ahora vamos a tocar una referencia del Nuevo Testamento donde dice que el Mesías, que el Mashiach va a venir con voz de trompeta. ¿Qué significa
¿Qué significa que el Mashiach va a venir con voz de trompeta? No quiere decir que de su boca va a salir, que su boca sea como una trompeta, ¿cierto? Sino que de su boca va a salir un sonido de trompeta. Pero ¿cuál es el código revelado? Es que así como el sonido del shofar hace estremecer el espíritu con una fuerte vibración espiritual, así el espíritu de los seres humanos se estremecerá cuando escuchen los secretos del cielo que el Mesías va a revelar al mundo. Hay secretos que yo he compartido en las porciones anteriores, en las parashat. Y eso vienen del mundo espiritual y es lo que el Mesías va a revelar cuando Él venga, cuando Él se manifieste. Y esos secretos que se van a revelar en el mundo espiritual va a estremecer el espíritu de todas las personas que lo escuchen. Y estos secretos también, gracias a Kadosh Baruj Hu, gracias a Dios, se están compartiendo hoy en día. Y es lo que quiere decir, se está revelando el secreto de lo que es shofar. Aquí oculto en este texto que estamos leyendo. Cuando nosotros leemos que el Mesías va a venir en nubes de gloria del cielo, no es algo literal. El Nuevo Testamento está lleno de códigos que hay que descodificar. Las nubes del cielo es un código para hablar de los 72 nombres de Dios. Esa era la nube de gloria que guiaba al pueblo de Israel en el desierto por mérito de Moisés. Y que el Mesías también va a revelar al mundo entero para la redención final. Tremendo. Tremendo estos últimos 2 secretos que hemos compartido con usted y que sea el Eterno guardando estos secretos, nuestras vidas, sumergiéndonos también en el estudio de la Torá y que podamos también escuchar esa voz del shofar cada vez que se comparten los secretos. Existe una fuerza de tal magnitud espiritual que es aquella que nos cambia el switch, que eleva nuestra mente, nuestra conciencia y nuestra alma, también la puede elevar a los mundos espirituales. Que Hashem nos ayude cada día a seguir creciendo en el estudio de las porciones, a seguir estudiando. Y gracias doy al Creador por esta oportunidad y muchas bendiciones. Un abrazo.